Bien, entonces en este video vamos a calcular, siguiendo con lo que son las medidas de tendencia central, vamos a calcular la moda, ¿no? Para eso nuevamente volvemos a nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Y vamos a ver acá que justamente la mayor frecuencia absoluta es 14. Nadie tiene un valor mayor que ese, y por lo tanto ese valor corresponde a la clase número 4. Y en este caso, entonces, la clase de la moda es la misma que la clase de la mediana. Entonces, también acá vamos a poner nosotros acá que la clase de la moda es la 4. La clase, la clase de la moda, la clase de la moda es la 4. Bien, entonces eso ya está definido ahí. La clase de la moda es la 4. Y nos vamos ahora a calcular la moda, ¿no? La moda va a ser igual, hemos dicho, al límite inferior de la clase de la moda, que va a ser la misma de acá, más, y entonces paréntesis, ¿no? Paréntesis, entonces vamos a tener acá nuevamente un valor, un valor. Ese valor va a ser la diferencia, hemos dicho, ¿entre quién? Entre el valor de la clase, de la frecuencia absoluta de la clase de la moda, que sería 14, ¿no? Menos el anterior, que sería 10. Bien, entonces ya tenemos eso ahí, ¿no? Entonces vamos a tener ese ahí. Bien, ahora vamos a tener entonces acá dividido, dice, entre la frecuencia, el mismo, la diferencia entre la frecuencia de la clase de la moda 14 menos la anterior, que sería ese valor. Bien, ahora más la diferencia entre la frecuencia de la clase de la moda, que sería 14, menos el después, 9, ¿no? Entonces aquí tenemos, y ahora entonces ya tenemos todo eso, ¿no? Nos tenemos que dar cuenta con los colores. Fíjense acá, esto está el numerador y el denominador aquí está con rojo. Entonces, ¿qué falta? Falta uno más, ¿no? Entonces, ahí. ¿Por qué? Porque el negro es el que va a cerrar todo. Y vamos a multiplicar ¿con quién? Con el intervalo de clase, ¿no? Entonces, el intervalo de clase está 4.8 ahí. Entonces, ese sería nuestro valor. Entonces, la moda, entonces presenta un valor de 76.2 miligramos por litro, ¿no? Miligramos por litro. ¿Y qué representa ese valor? Ese valor de 76.2 miligramos representa el punto más alto de la curva de distribución de la variable, la demanda biológica de oxígeno, ¿no? Entonces, cuando nosotros hagamos la curva, el punto más alto, ¿no?, de la curva tiene que estar en 76.2 miligramos por litro, ¿no? Entonces, esa es una cosa importante para poder también ver el cálculo de la moda. Ahora, una cosa importante, esta medida no se utiliza mucho, no se utiliza mucho, ¿no? Entonces, más que todo se utiliza la media aritmética y la mediana, ¿no? Pero la moda, fundamentalmente nosotros lo calculamos para ver que en la curva de distribución de la variable, el punto más alto esté representado por el valor de la moda, ¿no? Entonces, es simplemente para ver gráficamente dónde estará el punto más alto, el punto que tiene la mayor frecuencia absoluta en la curva de distribución de la variable. Bien, ahora vamos a pasar a calcular la varianza. Nosotros hemos dicho que la varianza, primeramente, para calcular la varianza tenemos que calcular la desviación. Bueno, eso hemos explicado también ahí en la pizarra. Nos vamos entonces acá y vamos a generar otra columna, la columna de la desviación. Desviación. Entonces, esa desviación va a ser igual, hemos dicho, a la diferencia entre cada uno de los valores con su media aritmética. En este caso, el valor que representa cada una de las clases es la marca de clase y por lo tanto va a ser igual. Nos vamos a la marca de clase, 62, menos la media aritmética que tenemos acá. Pero como todos los valores de cada una de las clases, de cada una de las marcas de clase, se van a ir restando contra el mismo valor que es la media aritmética, lo vamos a congelar la celda donde está la media aritmética, ¿no? Entonces lo congelamos ahí. Bien, ahora está congelada, como podemos ver acá, está congelada con el símbolo del dólar antes de la letra y después.
Y entonces vamos a tener una desviación de 16 acá y vamos bajando ahora. Y estas serían las desviaciones para todas las clases. Entonces ahí tenemos las desviaciones. Bien, ya tenemos la desviación. El siguiente paso, elevar al cuadrado la desviación. Entonces ahí vamos a poner desvía, desvía 2, ¿no? Desviación elevado al cuadrado y eso va a ser igual cada uno de estos valores elevado al cuadrado. Entonces ahí tenemos el símbolo elevado al cuadrado. Entonces ahí tenemos ese valor. Pero lo tenemos que ahí nuevamente darle formato de celda y solamente darle un decimal. Bien, ahí ya tenemos entonces nuestros valores elevados al cuadrado. Ahora acá vamos a bajar para las siguientes clases y esos serían nuestros valores. Entonces vamos a centrar. Ahí tenemos las desviaciones elevados al cuadrado. Ahora estas desviaciones vamos a multiplicar por las frecuencias absolutas. Entonces vamos a tener acá frecuencia absoluta multiplicado por desvía 2. Por la desvía 2. Entonces vamos a tener primero. El primero va a ser entonces, lo que vamos a tener acá va a ser frecuencia absoluta. Aquí vamos a colocar, primero vamos a centrar. Igual, frecuencia absoluta. ¿Dónde está frecuencia absoluta? Ahí. Multiplicado por desviación elevado al cuadrado que está ahí. Bien, ahí tenemos. Igual vamos a darle solamente un decimal. Entonces nos vamos ahí en número y le colocamos entonces un decimal. Y ahí tenemos el valor. Ahora vamos a bajar este valor para todas las clases. Y vamos a hacer la sumatoria acá, en la última. Esa sumatoria la hacemos con fórmulas, autosuma. Y tenemos entonces nuestro numerador ya de la varianza ya calculado ahí. Entonces vamos a colocarle con color rojo. Bien. Entonces ya tenemos el numerador, ¿no? Entonces ahora nos vamos a calcular la varianza. Y vamos a decir entonces, la varianza va a ser igual a la sumatoria. Hemos dicho todo eso del cuadrado de la desviación multiplicado por las frecuencias absolutas. Ese es el numerador. Dividido ahora entre n menos 1. Entonces vamos paréntesis. N, ¿dónde está? Está acá. Menos 1, cerramos paréntesis. Y entonces esta es nuestra varianza, ¿no? Nuestra varianza entonces va a ser ese valor, ¿no? Pero el problema es que acá vamos a tener nosotros las unidades miligramos por litro, pero elevado al cuadrado, Entonces vamos a tener elevado al cuadrado y no vamos a poder hacer una interpretación, ¿no? Por lo tanto, este está elevado al cuadrado. Vamos a colocar acá elevado al cuadrado. Bien, entonces ahí va a estar elevado al cuadrado. Entonces, para eliminar eso de que nuestras unidades estén elevadas al cuadrado y no podamos interpretar, lo vamos a eliminar ese cuadrado aplicándole raíz cuadrada a la varianza y estableciendo una nueva medida de dispersión que se denomina la desviación estándar. Entonces nos vamos acá y vamos a sacar entonces ahora la raíz. Nos vamos a sacar la raíz. Entonces, ¿de qué? De la varianza. Entonces, acá vamos a tener la raíz de la varianza. Entonces, esto va a ser igual a la raíz de la varianza. Entonces, aquí tenemos la raíz de la varianza. Entonces, nos da un valor de ¿cuánto? De 8. De 8 aproximadamente. Entonces, vamos a tener acá número. Entonces, tenemos 8. ¿8 qué? 8 miligramos. 8 miligramos por litro. ¿No? Entonces, ahora sí, esto está en las mismas unidades. Y ahora sí yo podría decir, como conclusión, de que la variable de la demanda biológica de oxígeno, ¿no? Tiene una media de 78.8, que hemos calculado acá, de 78.8 miligramos por litro, y una desviación estándar de 8 miligramos por litro, ¿no? Entonces, eso es importante para poder establecer cuánto por ciento sería entonces su variabilidad. Si nosotros sabemos que 78, ¿no? 78.8 miligramos, vamos a suponer que lo vamos a redondear a 79 miligramos. Si comparamos 8 con 79, ¿cómo sería? Más o menos la décima parte. La décima parte de la media es la dispersión de los datos, ¿no? Si fuera 80, eso, la décima parte sería 8, ¿no? Pero 79 está muy cerca a 80. Entonces, por lo tanto, decimos que la décima parte
de la media aritmética corresponde a la desviación estándar, a la desviación de los valores de la demanda biológica de oxígeno. Bien, entonces vamos a concluir este video de esa manera.